Buenas tardes, alumnos. Espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a hablar de la Constitución Nacional, en particular del artículo 41. Este artículo 41 que se incorpora en nuestra Constitución en la reforma del año 1994, de forma tardía con respecto a la legislación ambiental en otros países del mundo. Este artículo 41 está dentro de los derechos de tercera generación, que son estos derechos que aparecen en la segunda mitad del siglo XX con la toma de conciencia del deterioro del ecosistema y la necesidad de protegerlo, como también contempla problemáticas específicas, por ejemplo, de grupos sociales minoritarios, es decir, recae sobre sujetos colectivos, sobre la humanidad, el pueblo, los pueblos, una comunidad, etcétera. Por eso, como no pueden ser reclamados individualmente, son llamados derechos difusos, es decir, son derechos que disfruta la sociedad, pero que no se reclaman en forma individual. Este artículo 41 de la Constitución en particular habla de derechos y de deberes que tienen los ciudadanos y también habla de las obligaciones que tienen las autoridades respecto al tema del cuidado ambiental. Por otro lado, también establece lo que no debe ingresarse dentro del territorio nacional, especificado en el último párrafo de este artículo. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es ir explicando cada uno de esos párrafos, qué es lo que se desprende de este artículo tan importante a nivel ambiental. En su primer párrafo, el artículo habla del ciudadano y en particular de qué habla, de los derechos y obligaciones que tiene el ciudadano con respecto al ambiente. Tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado. ¿Qué significa esto? Que tanto dentro de lo que son hábitats, en su hábitat, en el agua, en el suelo, en el aire, ese medio debe estar libre de contaminación, es decir, gozar de un ambiente sano. Por otro lado, también tiene obligaciones. La obligación, por empezar, es preservarlo, es decir, uso los recursos, pero los preservo, los cuido, y de recomponerlos si fueran dañados. En este caso podemos ver que se repite en ambiente siempre el lema del que contamina paga, que nosotros habíamos visto cuando estábamos hablando de la Organización Marítima Internacional y los convenios de resarcimiento económico. En este caso también tiene la obligación de recomponer el ambiente si lo dañara. Por otro lado, no menciona las palabras desarrollo sustentable, pero en ese primer párrafo lo define. ¿Qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo que va a satisfacer a las generaciones presentes sin dañar o sin comprometer o sin perjudicar a las generaciones futuras. Esta definición es una definición muy cortita, parece muy simple, es muy fácil de recordar, pero es muy complicada de poner en práctica. Si poder implementar el desarrollo sustentable o sostenible fuera fácil, no tendríamos problemas ambientales prácticamente. Es decir, este concepto que se define recién en el año 83, hoy sigue siendo muy difícil de implementar, es decir, hay muchos intereses en juego, es realmente complicado poder usufructuar de los recursos, etcétera, etcétera, y producir un impacto ambiental poco significativo. Impacto ambiental va a haber siempre, pero el impacto debería ser poco significativo. Y cuando hablamos de desarrollo sustentable, tampoco estamos limitados, siempre imaginamos hablar de recursos naturales, estamos hablando de desarrollo sustentable
en todos los aspectos, en el aspecto del recurso natural, en el aspecto del recurso humano, del recurso cultural, económico, etc. Por otro lado, en otro de los párrafos habla de las autoridades. ¿Qué obligaciones tendrán las autoridades? Proveerán de la protección y la preservación del patrimonio natural, cultural, etc. ¿Y qué significa esto? ¿O de qué manera las autoridades van a proveer protección? La única manera de poder ejercer cierta protección sobre los recursos de los cuales estábamos hablando en el párrafo anterior es a través de la implementación de leyes, que vamos a ver en el párrafo siguiente. Por otro lado, ¿qué va a proveer qué van a proveer las autoridades? Información. En este caso, la información es muy importante porque en general, cuando la información no existe, el que la exige es el ciudadano, pero ¿cuándo exige el ciudadano? Cuando ve las consecuencias. Al observar las consecuencias, digamos que bastante tarde. Por lo tanto, la información debería ser en tiempo y presentada al ciudadano en tiempo y forma. No debería ir a reclamarla cuando ve los impactos ambientales y debería estar, digamos, bien organizada de manera de que uno supiera qué es lo que sucede en el ambiente en donde vive. Por otro lado, otra de las cuestiones que establece el artículo 41 es la educación ambiental. La educación es fundamental. Yo no puedo tomar conciencia, no puedo digamos, razonar respecto al asunto si no tengo la mínima educación, en este caso, educación ambiental. En este caso, para la generación de ustedes, que son muchachos de promedio 20 años, este tema ya ha sido obligatorio en la currícula de estudio del alumno, por lo tanto, las generaciones futuras ya vienen con una conciencia diferente y, digamos, quien ha recibido mayor o menor información con respecto a la educación, ya tiene otra formación, no así las generaciones más viejas. Por otro lado, la nación también debe dictar las llamadas o los llamados normas de presupuestos mínimos. Estas normas de presupuestos mínimos son las leyes que, les decía yo en el párrafo anterior, son las que van a ser las responsables de poder proteger al ambiente, de poder controlar qué es lo que sucede con los impactos ambientales y legislar sobre los mismos. Las normas de presupuestos mínimos son leyes. Cuando uno escucha la palabra presupuesto, lo primero que piensa es en dinero. Esto no es ningún monto presupuestario ni nada que se le parezca, sino que son leyes a nivel nacional que establecen de qué manera se va a administrar, entre comillas, los recursos. Y son leyes específicas para cada tema. Por ejemplo, existen normas de presupuestos mínimos para eliminar PCBs. Por otro lado, aparecen leyes, hay la ley de presupuestos mínimos para la conservación de los glaciares, es decir, de infinidad de temas diversos. La forma de protegerlos es a través de estas normas. ¿Qué es un presupuesto mínimo? Dice la definición, es la norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para el territorio nacional. ¿Qué significa esto? Tutela ambiental sería el cuidado ambiental y que sea parejo a todo el territorio, no que en una provincia sí, en otra provincia no. Por eso son normas nacionales y por eso a nivel provincial les corresponde ajustarse a las normas nacionales, es decir, que si no, como muchas de las normas provinciales estaban antes que estos normas de presupuestos mínimos, que en general datan del año 2002, las primeras son del año 2002, entonces estas normas de las provincias tienen que revisarse para ver si cumplen con lo que las normas de presupuestos mínimos exigen. Por supuesto, la norma provincial puede exigir más que la norma de presupuesto
nacional, pero nunca menos, porque por eso se llama tutela, o por eso define tutela ambiental uniforme en todo el territorio nacional. Por otro lado, en el último párrafo, antes de pasar a este tema del último párrafo, vamos a volver un poquito sobre las normas de presupuestos mínimos. Estos presupuestos mínimos, o esta definición y este concepto, aparece en la Ley General, del Ambiente, que es la Ley 25.675 del año 2002, que justamente incorpora todos estos conceptos que se desprenden del artículo 41, es decir, como todo artículo del 41 es muy corto, es muy conciso en cuanto a los conceptos, pero no explica mucho. Entonces, en la ley 25.675 se desglosan todos estos conceptos y, por ejemplo, aparece esta definición tan importante. Volviendo entonces al último párrafo, el párrafo dice que en la República Argentina no se pueden ingresar residuos ni peligrosos ni radioactivos. En particular, los residuos peligrosos, la Ley Nacional 24.051 es del año 91, es decir, es anterior a esta reforma. Es una ley nacional también, que en particular estos residuos peligrosos en la provincia de Buenos Aires se llaman residuos, la ley 11.720 habla de los residuos especiales. Se trata del mismo tipo de residuo, pero se le ha cambiado el nombre. Y por otro lado, también está prohibido ingresar dentro de la República Argentina los residuos radiactivos. Vamos a hacer hincapié que siempre estamos hablando de residuos. En particular, los residuos peligrosos, actual o potencialmente peligrosos, dice el artículo, son todos aquellos residuos que en distintos estados de la materia puedan contener alguna característica peligrosa que pueda producir problemas sobre la salud del hombre y también, es decir, que puedan ser tóxicos o también ecotóxicos, es decir, sobre también animales y plantas o sobre los ecosistemas en general. Y por otro lado, cuando hablamos de los residuos radiactivos, que nosotros sabemos que los residuos radiactivos son aquellos que generalmente se generan como residuos, como material radiactivo que digamos que no se puede usar más en las centrales nucleares. Estos residuos radiactivos también son aquellos que en distintos estados de la materia puedan producir, en este caso, tipos de radiación que puedan generar en particular, por ejemplo, cáncer sobre los seres vivos y cualquier otro tipo de modificación celular que puede ser no solamente sobre los animales, sino también sobre los vegetales. En particular, recordemos que la energía nuclear no está considerada energía limpia justamente por estos residuos radiactivos. Cuando este material radiactivo está agotado, es decir, no se puede utilizar ya no genera en particular, por ejemplo, electricidad, lo que sucede es que entra en la corriente de residuos y junto con los metales pesados, los residuos radiactivos son los únicos que no se descomponen, es decir, no se degradan, no se transforman en otro tipo de molécula y entonces son pasivos ambientales que generan una gran contaminación. Pasivo ambiental se le llama aquel tipo de residuo que yo tengo que disponer finalmente aislado del hombre y del ambiente porque no se va a transformar y porque sigue siendo en particular un residuo radiactivo y también los metales pesados
que no son residuos radiactivos, son peligrosos, dentro de, va a seguir generando la misma contaminación